La semana de hoy vamos a dedicar nuestra energía a comprender y a trabajar la midá de Yesod. Y Yesod, la traducción correcta de Yesod es fundación y conexión. Y está representada por la figura de Yosef Atzadik. Y el Pasuk nos dice que Tzadik es el Yesod del mundo. El Tzadik, el justo, que es Yosef, es la fundación de este mundo. Y lo que vamos a ver a partir de este momento que voy a compartir con ustedes una pantalla, que es lo que estaba buscando, vamos a ver y vamos a tratar de ubicar en dónde está Yosef y dónde está el Tzadik en el árbol de la vida. Entonces, primero que todo, me es interesante que vean y recordarles que durante la época del Omer, nosotros estamos trabajando las midot que corresponden de Geset, Din, Tiferet, Netzach, Hod, y finalmente hoy estamos trabajando la midá de Yesod. A esta estructura de 6 sefirot se le conoce en la literatura cabalística como Zeir Anpin. La palabra Zeir Anpin significa el rostro pequeño y es una estructura que se compone de 6 partes. Quiere decir, 6 partes que son de Gesed hasta Yesod componen lo que se llama el rostro pequeño. Y obviamente si hay un rostro pequeño, quiere decir que hay un rostro grande, del cual no estamos hablando en esta clase, pero es importante que lo tengamos en balance. Entonces hay que entender un poco, cuando estamos hablando de la 6ª semana del Omer, cuál es la midá que tenemos que trabajar, cuál es la característica humana, tanto externa como interna, psicológica, que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, primero que todo, los quiero ubicar en la cuenta del Omer, que este es un template que ya lo tenemos bien trabajado, en donde estamos ubicando esta semana de la 6ª semana de Yesod, del día 36 del Omer al día 42 del Omer. Es muy interesante porque hay ciertas cosas que pasan en esta semana, que pasan en nuestra época actual y que tienen que ver muchísimo con Yesod, como por ejemplo, el día 42 del Omer es Yom Yerushalayim, que es Yesod con Malhut. Quiere decir, es el fundamento del reinado. Y obviamente esto nos llama mucho la atención porque podríamos decir, ¿por qué ese día precisamente es Yesod Shebe Malhut? ¿Y por qué ese día es Yom Yerushalayim? Quiere decir, y esto atestigua, que el Omer y la energía cósmica conspira y afecta en los acontecimientos que nos pasan día a día. Y esta es una semana que tenemos que trabajar particularmente en la midá de Yesod, que ahorita vamos a explicar largamente, pero la midá de Yesod tiene que ver con comunicar, con relaciones, y obviamente dentro de las relaciones están las relaciones que tenemos con nuestros hijos, nuestros padres y principalmente nuestra relación conyugal y obviamente nuestra relación con Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, hay que entender muy bien la figura de Yosef, la figura del Tzadik y la figura de Yesod. Como ustedes pueden ver en esta pantalla, nosotros tenemos las midot de Geset, Din y Tiferet. Nada más como repaso, vale la pena mencionar que son características y son cualidades humanas, emocionales, que nosotros podemos experimentar en una forma unilateral. Quiere decir, Gesed es cómo yo doy, cómo yo trato a la gente, cómo me importa a mí la gente, pero es una cosa interna. Din es cómo yo me estructuro, cómo exijo, cómo me disciplino. Y dijimos que Tiferet es el gran mediador que existe en estas dos fuerzas antagónicas o antitéticas, que realmente Tiferet es el balance perfecto entre que tiene la persona entre su capacidad de dar y su capacidad de exigir. Y dijimos que Tiferet es también un símbolo de Jacob Avinu y es el símbolo de Met, es el símbolo de la verdad. Lo que es diferente la triada superior del Omer con la triada inferior del Omer es que esta triada, la triada primera de el Zeir Anpin, trata
las midot de manera unilateral. Quiere decir, soy yo, cómo yo me comporto ante las diferentes situaciones. Pero en la triada inferior, que es Netzach, Hod y Yesod, que es la triada que hemos estado trabajando de 2 semanas para acá, esta es la tercera semana, es cómo yo soy, pero no en manera unilateral, sino cómo yo soy en función de los otros. Por lo tanto, uno es cómo es mi naturaleza emocional y cómo yo me conozco a mí mismo, y otro es cómo voy a llevar estas fuerzas en un sentido pragmático, en un sentido práctico. Por lo tanto, la clase pasada y la clase antepasada que hablamos de Netzach y Hod, que fueron clases complejas, pero fueron muy ricas, son muy ricas porque es cómo realmente estas midot van a impactar a mi entorno. Y por lo tanto es como realmente esto se aplica no a nivel teórico, sino a nivel práctico. Y por eso se llaman las midot pragmáticas del árbol de la vida. Por lo tanto, acá está Moshe Rabbeinu con Netzach, acá está Aarón Cohen con Hod, y obviamente Yesod sirve como el gran árbitro entre estas dos fuerzas que son antitéticas. Quiere decir, Netzach, la función de Netzach es dar y de manera un poco excesiva, como de manera un poco impositiva. Por eso la figura de Moshe la percibimos como una figura dura, porque Moshe impuso la ley, Moshe impuso orden, Moshe impuso, nos trajo la Torá y nos las puso encima, nos trajo la ley. Y esa es la figura que tiene Netzach, es la figura de la victoria, es la figura de la eternidad. Quiere decir, Moshe nos quiere beneficiar y la forma de beneficiarnos es a través de imponernos la Torá, porque la Torá va a ser la forma en que nosotros vamos a poder eventualmente adquirir nuestra eternidad y poder lograr verdaderamente nuestro propósito y nuestro tikkun de vida. Lo que pasa es que esta es una fuerza impositiva y tenemos en el otro extremo a Aarón Cohen con una fuerza de aceptar. Entonces uno quiere imponer y el otro quiere aceptar, el otro quiere recibir. Pero el concepto general que tiene Hod, que lo dijimos la clase pasada, es que Hod va a recibir, pero sin fundirse con Netzach. Quiere decir, tú como alumno puedes recibir mucho de tu maestro, pero no te conviertes en tu maestro. El chiste de un buen maestro es que permita que tú recibas y que sigas teniendo tu identidad propia. Esa es la magia del vínculo que existe entre Netzach y Hod. Es que uno impone y el otro limita hasta cuánto se deja la imposición. Entonces dijimos que es muy, muy interesante porque son las piernas del Tselem Elohim. Quiere decir, el Tselem Elohim es como estas midot se reflejan en nuestro cuerpo. Y así como Gesed y Din son la mano derecha y la mano izquierda, y Tiferet es el corazón, dijimos que Netzach es la pierna derecha y Hod es la pierna izquierda, que sostienen a la persona, que hacen que la persona se desplace, que la persona vaya al lugar donde va a hacer la acción. Pero finalmente, la fuerza de Netzach y Hod se concentran y se sintetizan y se armonizan en una figura nueva, completamente nueva y completamente hermosa y maravillosa, llamada Yesod. Y la figura de Yesod está contemplada en el árbol de la vida, en el Tselem Elohim. Voy a ver si la tengo. No. En la figura de los genitales. Quiere decir, esta es la pierna derecha, esta es la pierna izquierda, y donde terminan las piernas, donde se juntan las ingles, tanto en la parte frontal como en la parte posterior, en la parte frontal, tenemos el miembro masculino, el pene, y en la parte trasera tenemos la columna vertebral con la columna sacra, que es curioso que se llame sacra, porque sacra significa sagrada, quiere decir la última parte de la columna vertebral se llama sacra, y es muy interesante que se llame sacro, porque
lo que nos está diciendo es que esa zona genital, esa zona tiene una función central y sagrada dentro de la filosofía judía. Por lo tanto, esta es una clase para romper muchos conceptos que tenemos sobre la intimidad, las relaciones y la sexualidad. Y que los tenemos bastante mal y mucho en parte debido a nuestro contacto con el cristianismo, que siempre vio la sexualidad como un pecado. Por lo tanto, estamos contaminados con ese concepto y desgraciadamente nuestro concepto de Tiferet tiene que cambiar, porque si nosotros entendemos cuál es la figura de Tiferet, y esto es algo muy importante que les quise enseñar y que les pido mucho que ahorita vean los diferentes árboles de la vida. Si ustedes ponen la figura del árbol de la vida en internet o en sus libros, van a encontrar dos formas de figurar el árbol de la vida. La figura que está acá, esta figura pequeña, que empieza con este Keter en blanco y termina con Malhut en azul, es diferente que esta figura, y la diferencia radical, y por lo cual esta figura está bien y esta figura está mal, es porque la única forma de que Yesod se contacta con Malhut es a través únicamente de un canal. Y no sé si ustedes ven que en esta figura Yesod se conecta a Malhut por un canal, pero también Netzach se contacta con Malhut y también Hod se contacta con Malhut. Y en la Kabbalah que yo estudio, la Kabbalah de la Arizal, la Kabbalah del Gaón de Vilna, esto es lo correcto y esto es incorrecto. La única figura que va de arriba a abajo y conecta hacia Malhut es únicamente Yesod. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que si Yesod es el órgano masculino, quiere decir que Yesod es una fuerza de conexión. Es una fuerza de conexión y se las voy a explicar en varias áreas. No nada más porque es el órgano masculino, sino porque es la mezcla perfecta entre el dar y el recibir. Entonces, quiero explicarles que cuando una persona, si tú analizas lo que es el glande y lo que es el pene tiene una función muy especial. Y el pene tiene la función de recibir placer, pero también tiene la función de dar placer. Por lo tanto, es la síntesis perfecta entre el dar y el recibir. Y la función que tiene Yesod es recibir toda la energía que viene de los mundos superiores y que viene de las sefirot superiores del árbol de la vida y concentrarlas, y a través de la disciplina y a través de ciertas prácticas que ahorita vamos a hablar, que es lo que hacen que sea la figura del tzadik, contacte y junte toda esa energía y convierta toda esa energía y la concentre en la sefira de Yesod. Y Yesod se encarga de conectar esa energía como si fuera un embudo cósmico y bajarlo a la sefira de Malhut. Y que sepan que la sefira de Malhut es la única sefira que es completamente femenina. Por lo tanto, lo que estamos acá hablando, estamos hablando de energía, pero estamos hablando de una energía cósmica masculina que se viene desarrollando, que se viene evolucionando, que viene bajando en el árbol de la vida, que se concentra en Yesod, y Yesod tiene la función de concentrar toda esa energía y de guardarla disciplinadamente. Ahorita vamos a hablar cómo Yesod tiene una tendencia hacia Adin, que es muy importante. Y la función que tiene de Yesod es verter esa energía hacia Malhut. Y por lo tanto, pues podrían ustedes imaginar que verter la energía del pene hacia Malhut, siendo Malhut femenino, quiere decir que esto se trata de un acto sexual, de un acto de intimidad,
de un acto completamente de conexión. Entonces, primero que todo, quiero que entiendan que de las sefirot que existen desde Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, Yesod es la sefirá número 6. Y la sefirá número 6 significa que es equivalente a la letra Vav. ¿Por qué? Porque Aleph es 1, Bet es 2 y Vav es 6. Pero la letra Vav, además de que es una letra muy especial, que también está parte del nombre de Dios, está la letra de Vav, del Yud-Kei Vav-Kei, la letra Vav se usa en la gramática hebrea como una letra para unir. Por ejemplo, dices Anet ve Lili, Anet y Lili. Ayaldá ve Ayelet, el niño y la niña. La letra Vav siempre va a ser la letra que une y que vincula una cosa con la otra. Y esto no es casualidad, porque en general, el que esta sefirá sea la número 6 que estamos tratando y esta sea la semana 6 que estamos tratando, quiere decir que esta semana es para traer toda la energía que hemos trabajado y concentrarla y trabajarla en una manera recombinada con las demás sefirot, de tal manera que podamos bajarlas a nuestro malhut, que nuestro malhut no nada más es la parte femenina, es donde se materializa toda la energía vital. Por lo tanto, vamos a explicar varias cosas que tienen que ver. La primera cosa que quiero que les queden claras es que en el nombre de Dios, que lo vamos a ver acá, lo tengo bastante bien contemplado, tenemos que el nombre de Dios es Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, lo que tenemos que explicar es que el Vav del Tzadik, el Vav de Yesod, es a su vez el clal de todo lo que hemos trabajado desde Gesed hasta Yesod. Y el Vav es 6, y el Vav tiene la capacidad de unir lo femenino con lo masculino y de unificar el trabajo que hemos hecho. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender, porque el problema más grande que tiene la humanidad y que tiene la creación, y por el cual existen todos los problemas relacionados al mal, etcétera, etcétera, es que en el momento que hubo la creación, todo lo que era uno y todo lo que era un clal, todo lo que era un todo, se fragmentó. Por lo tanto, el tikkun de este mundo consiste en unificar los fragmentos. Y el ser que unifica los fragmentos, el ser que tiene la capacidad de poner todo y vincularlo y llevarlo a nuestra realidad, es precisamente la midá de Yetzirá, la midá de Yesod y la midá del Tzadik. Entonces, en este momento vamos a hablar un poco de Yosef para entender por qué es Yosef el Tzadik. Porque nosotros tenemos un concepto de Tzadik bastante malo. Tzadik es un hombre justo. Y nosotros pensamos que cualquier persona buena y honesta es un tzadik. Y claro que no. El tzadik, en términos de la Torá, es estrictamente un ser que tiene autocontrol. Y nada más hay 2 tzadikim en la Torá. Quiere decir, hay 2 personas que la Torá los llama tzadikim, y esas personas son Noaj, Noé, el del arca, y la otra persona es Yosef, al tzadik. Y aunque los vemos como seres que no tienen nada que ver uno con el otro, tienen que ver mucho uno con el otro, y básicamente de las cosas principales que tienen es que tienen gen. Gen es una palabra en hebreo que significa potencial, que significa gracia.
Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que una persona sea graciosa, que sea esto? ¿Qué tiene que ver? Pero la Torah nada más le dice tzadik a Noaj y dice, Noaj ish tzadik tamim mayabe dorotav. Noaj era un hombre justo, era el mejor de su generación. Y el mundo fue fundado por Noaj. Entonces es muy interesante porque Noaj, aunque no es nuestro patriarca, pero es el fundamento de toda la humanidad. Noaj se aventó la tarea de revivir y de reestructurar a toda la creación y por lo tanto él es el fundamento de toda la creación, por eso él es un Yesod. Él fue el Yesod de las 70 naciones. Y curiosamente, el siguiente tzadik es Yosef Atzadik. Y Yosef Atzadik tiene un momento en su vida que se vuelve tzadik. Quiere decir, no nació siendo tzadik. Entonces es muy interesante ver cuándo la Torah llama a Yosef Tzadik para entender el contexto en el que está dado la midá de Tzidkut y de Tzadik. Entonces tenemos que recordar que Yosef era el hijo 11 de Jacob y fue el hijo que nació del amor más fuerte que tuvo Jacob alguna vez por una mujer. Sabemos que Jacob se casó con 4 mujeres, con Lea, con Rachel, con Bila, con Zilpa, y sabemos que fundó la casa de Israel, y sabemos que cada una de estas Imaot, inclusive las Shifjot, esta Bila y Zilpa, que no son tan famosas, son parte de Am Israel, pero sabemos que el amor más puro, el amor más idealizado, fue el amor que tuvo Jacob por Rachel. Y precisamente cuando hablamos de que la vinculación perfecta de un hombre con una mujer, la vinculación perfecta en una relación entre un hombre y una mujer, está catalizado a través del amor que tuvo Jacob por Rachel, y obviamente el hijo que nace de ellos es el hijo idealizado de ese amor, y ese hijo es Yosef. Sabemos que Yosef nació y estaba hermoso, era un niño precioso, era el Ben Shkunaf, el hijo de la ancianidad de Jacob, el hijo que más deseó tener, porque era la mujer que más quería, era el hijo que más se parecía a Jacob, era el hijo más chulo, más guapo, y estaba todo lleno de cairelitos en la cabeza, era un niño hermoso, lleno de gen, de belleza, de potencial. Y sabemos que Jacob, que es balance, porque dijimos que la midá de Jacob es Tiferet y Jacob es balance, cuando nace este niño, pierde el balance. Precisamente la presentación comienza con el motivo de perder el balance en Jacob. Y Jacob perdió el balance porque demostró más afinidad y más cariño y una distinción de un hijo sobre los otros. Entonces, esto es una cosa muy importante que tenemos que entender porque tú puedes ser más compatible a un hijo que a otro. Tú puedes inclusive querer más a un hijo que al otro, porque eso es algo que tu corazón te manda, pero no se los puedes demostrar. Porque si se los demuestras, es un problema muy importante que puede generar una disyunción, una ruptura en tu familia, y es algo muy negativo. Entonces, el puro hecho, dice el Talmud, que el puro hecho de que Jacob compró 2 metros de tela más fina para un hijo que para el otro, esto hizo un desbalance en su casa y hizo que los hijos odiaran tremendamente a su hermano chiquito. Y obviamente ese hermano chiquito era guapo, era el más querido, el papá se volcó completamente a él y lo endiosó y lo volvió un niño muy egocéntrico, un niño muy narcisista. Y esto es una cosa muy importante porque una de las cualidades importantes que tienen los tzadikim es que tienen un ego muy grande. Para ser un tzadik tienes que tener un ego muy grande, quiere decir, tienes que tener un potencial muy grande. Y obviamente si tú tienes un potencial muy grande, también tienes un potencial muy grande de Yetzer Hará. Entonces dijimos que
las fuerzas que acechan al hombre van en proporción de su grandeza. Entonces, un shlemazl, una persona que no es nadie, que no tiene ninguna aspiración, tiene un yetzer hará muy pequeño. Pero una persona grandiosa tiene un yetzer hará muy grande. Porque el yetzer hará va creciendo en función de la grandeza y el potencial de la persona. Y como el yetzer hará quiere acabar con el potencial de la persona grandiosa o la persona destinada a ser grande está lleno de yetzer hará. Entonces, esto es un tema muy importante porque el tema de la sexualidad, vamos a ver cómo está presente en esta persona. Por lo tanto, los hermanos odian a Yosef, por sus desplantes, porque el papá lo prefiere, porque el papá lo condecora, porque el papá lo mima y porque él está hecho un desatado en su versión de quién es él. Es un ególatra, es un hedonista. Por lo tanto, los hermanos se dan cuenta que el judaísmo en manos de una persona con estas cualidades está en peligro, porque de las cosas más peligrosas que puede tener el judaísmo es caer en la idolatría. Y obviamente una persona que se ve a sí misma como lo máximo, pues está cayendo en un estilo de idolatría. Por lo tanto, los hermanos, con razón o sin razón, ellos vieron un defecto en este muchacho y deciden primero matarlo, después deciden salvarlo y venderlo, pero deciden deshacerse de él y gamarlo con el muchacho. Entonces, esto es muy importante que entendamos porque de acá surge el concepto de tzidkut. Cuando Yosef llega a Egipto, de 17 años, llegó un muchacho educado, hermoso, y obviamente fue la primera cosa que compraron en el mercado egipcio, fue a este esclavo hebreo. Hermoso, precioso, educado, wow, wow. Entonces, uno de los más importantes ministros del faraón adquiere esta joya, se la lleva a su casa y se da cuenta que está tratando con un muchachazo. No era un esclavo ahí que no sabía ni su nombre y que, bueno, nada más se usaba para su fuerza, sino se dio cuenta que era un muchacho con una educación extraordinaria, con una inteligencia increíble, con una belleza increíble y obviamente le da todas las cosas de su casa para que él se encargue de ellas. Dice, ahora tú encárgate de ser el que hace las compras y ahora tú encárgate de ser el que supervisa a los demás empleados y tú te vas a encargar de todo. Y obviamente sabemos que la historia cuenta que la mujer de Potifar le echó el ojo porque era guapísimo. Era un muchacho de 17 años, viril, hermoso, lleno de atractivo, lleno de seguridad, lleno de educación. Y la esposa de Potifar, que se llamaba Zuleika, le echó el ojo y se estaba muriendo por acostarse con él. Todos los días caía ella en cuenta de que no podía dejar de pensar en él. Estaba completamente enfatuada en su deseo sexual de ver a este muchacho. Por lo tanto, manipuló todo para que un día lo sedujera. No había nadie en la casa. Lo jaló y lo sedujo y cuando Yosef estaba en su mejor momento de excitación, él vio una imagen del padre y decidió controlarse. Y es increíble, pero esta cosa que hizo él es por lo que la Torá le llama a Yosef un tzadik. Por lo tanto, lo que estoy tratando de explicarles es que el tzadik es una persona que tiene la capacidad de controlar sus instintos, de controlar su estado natural. Porque pues obviamente un muchacho de 17 años con una tipa enfrente y no hay nadie en la casa, pues ¿qué tanto? Pero él dijo, no puedo hacerle esto a mi amo, no puedo hacerle esto a mi padre, no puedo hacer esto a Dios, al Dios de Israel. No sabemos exactamente cuál fue su idea, pero la idea freudiana es muy simple. Él estaba guiado hacia el id o el ello
que está acá contemplado como, quiero que vean esto, es muy interesante. Él es Yesod, él tiene mucho ego, y ego en latín significa yo. Y tiene por un lado a la mujer que lo está jalando a hacer un acto físico completamente volcado en los instintos, que es la sexualidad. No hay una fuerza más fuerte y más intensa de todos nuestros instintos que no sea la fuerza de procrear y la fuerza de la sexualidad. Por lo tanto, lo estaba jalando. En esta figura quiero que vean que está el yo, está lo que lo está jalando, que es lo que Freud llamó el ello o el id, que es déjate llevar, hay que gozar la vida, hay que darle vuelo a la hilacha. Quiere decir, esto es el pan de todos los días. Y por otro lado, él vio la figura paterna, vio la figura de Jacob, que está acá arriba, y vio la figura de Dios, que está más arriba, y hizo caso al super yo. Quiere decir, el yo le hizo caso al super yo y no le hizo caso al id o el ello. Y básicamente eso significa que se controló. Entonces, el control que él demostró ante la atracción sexual lo convierte en un tzadik. Entonces dice la Torá que a partir de ese momento, porque él fue shomer et abrit, él fue cuidadoso con el brit. Y pues tú dices, el brit es la circuncisión, y el brit es una cosa que tiene que ver con Am Israel, pero también el brit significa que los Yehudim somos seres que no estamos definidos por nuestro instinto natural, sino que somos seres que podemos controlar nuestros instintos y podemos vivir no en Teba, no en la naturaleza, sino Lemala Mina Teba. Por lo tanto, esta figura que tiene el tzadik, esta figura que tiene Yosef, se convierte en un ser que genera mucha confianza porque es una persona que pese a que todas las circunstancias se dieron para que él caiga, él logró controlarse. Y cuando él logra controlarse, Dios lo llama el tzadik. Y empezamos a ver que no nada más en su sexualidad era una persona confiable, sino se empezó a volver una persona confiable en todos los sentidos. Cuando llegó a casa de Potifar, antes de este suceso con la esposa de Potifar, que obviamente lo tuvieron que meter a la cárcel porque la mujer lo acusó de que él trató de violarla y pues el esposo pues le tiene que creer a la esposa, pero obviamente no es así la historia. Dicen que el Potifar lo conoció y le tuvo toda la confianza y le encargó que se encargara de todos los enseres de la casa. Entonces piensa en un palacio donde él está encargado de la supervisión de todo, de las compras, de quién entra, de quién sale, de los trabajadores, de cerrar las puertas, de abrir las puertas, de ver que los alimentos estén servidos. Quiere decir que, imagínate una persona de 17, 18 años que tenga esta capacidad. ¿Qué vio Potifar en él? Vio una persona de confianza. Cuando sale de esta situación, pues lo meten a la cárcel y desgraciadamente va a tener que estar en la cárcel el resto de los 22 años que está sumido allá en Egipto. Quiere decir, Yosef entró de 17 años a Egipto y cuando fue con el faraón y el faraón lo distinguió como su mano derecha, él ya tenía 36 años. Estos datos son muy importantes, el dato de 17 y de 36. Pero básicamente, en el tiempo que salió de Potifar, él se fue a la cárcel. Y la Torá nos cuenta que al poco tiempo de estar en la cárcel, el carcelero vio un muchachazo inteligente, culto, fino, educado, que sabía escribir, que sabía leer, que sabía idiomas, que sabía acá, que sabía allá, y le entregó toda la responsabilidad de la cárcel a él, excepto las llaves.
Entonces le tuvo completamente confianza. Entonces vemos un patrón. Potifar le tiene confianza, el carcelero le tiene confianza. Y de pronto, cuando es liberado de la cárcel, que no me quiero meter al tema de los sueños porque ese es un tema aparte, cuando él sale de la cárcel porque él había interpretado bien un sueño del Saramashkin, del ministro de las copas, de los vinos, entonces él va con el faraón y le interpreta al faraón sus sueños y sin que el faraón le pregunte, Yosef le dice, y dado que va a haber estos años de bonanza y que van a haber 7 años de vacas gordas, donde va a haber mucho grano y mucho dinero en Egipto, y después va a venir una época de hambruna de 7 años, le dice al faraón, tienes que agarrar a una persona de mucha confianza para que te lleve tus finanzas y Egipto se convierta en la potencia mundial. Y entonces se voltea el faraón, que lo acaba de conocer hace 5 minutos, y le dice, tú eres la persona de confianza, por lo tanto, tú vas a ser esa persona a la que yo confío. Entonces, estamos acá ante una situación que no puede ser casualidad. Le tiene confianza a Potifar total, le deja su casa. El de la cárcel le deja que haga todo. Y el faraón lo pone a él a cargo de todo, a cargo de las finanzas, a cargo del dinero, a cargo del grano, a cargo de la administración. Fue el ministro, el primer ministro, el virrey de Egipto, un muchacho que hace 5 minutos salió de la cárcel. Entonces, este tema de la restricción que él vivió con la mujer de Potifar, y por otro lado, la confianza que inspiraba en todos, esas son las cualidades del tzadik. El tzadik tiene una cualidad que es neemán. Neemán significa es confiable. Y entonces les quiero explicar energéticamente qué significa ser confiable. Significa que puedes depositar toda la luz y toda la energía que viene bajando sobre una persona, y esa persona esa energía la va a concentrar y no la va a desperdiciar. Es una persona que si tienes ahorrado un dinero, si tienes que encontrar una albacea para tu fortuna, si quieres crear un fondo para ayudar eventualmente al patronato o a una buena causa, te traes a una persona que dices, yo sé que esta persona va a destinar las cosas a donde las tiene que destinar y no las va a desperdiciar en tonterías y no se va a clavar la lana y no me va a defraudar. Y ese es Yosef. Y lo increíble de todo es que en la sexualidad es donde más podemos ver la entereza de esta cualidad. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Yosef es algo muy difícil de lograr, que es ser fiel. Es muy difícil ser fiel para un hombre. Es muy difícil ser fiel para una persona exitosa. ¿Por qué? Porque una persona de éxito se codea con mucha gente, es un Hebreman, es una persona que todo mundo sale a verlo. Acuérdense, en Egipto Yosef se convirtió en casi una figura de deidad. La gente salía a la calle a ovacionarlo y le llamaban Abrej. Ab, padre, Rej, rey, padre y rey. Las mujeres se volvían locas por Yosef. Las mujeres le llamaron a sus hijos Yosef con la finalidad de evocar la belleza de este hombre. Quiere decir, se le ponían enfrente todo tipo de oportunidades donde la mujer de Potifar es una de tantas que se le aventó por lo maravilloso que era esta figura. Entonces, imagínate esta figura bellísima, llena de talento, llena de potencial, llena de sueños, llena de grandeza, expuesto a esta cosa de un día al otro. Estaba en la cárcel, estaba de esclavo, lo habían vendido. La última cosa buena que recuerda es que era el hijo de Jacob, que era un muchacho querido, y de repente le echan el guante, los hermanos lo quieren matar, lo meten en un pozo, lo venden, lo esclavizan, lo meten a la cárcel, y de repente se convierte en el emperador, se convierte en el virrey de Egipto.
Y no nada más eso, se convierte en el virrey de Egipto y en efecto logra volverse a Egipto la potencia más grande del mundo, el granero del mundo, en donde él va a ir a cada lugar, va a ir a ver quién produce qué, y va a ir a comprar todo el grano que se va a producir en esos 7 años de vacas gordas, y va a hacer un sistema de cómo guardarlo, de cómo distribuirlo, de cómo cobrarlo, un sistema económico que va a hacer que todas las naciones van a tener que ir eventualmente a comprar grano a Egipto, y todo el dinero del mundo se va a concentrar en Egipto, y Egipto se va a volver la potencia más grande del mundo. Este es Yosef. Es una persona, es el tesorero, es el Greenspan, es el tesorero que la gente le tiene completamente confianza, y obviamente parte de la confianza es que tiene autocontrol. Por lo tanto, hasta ahorita podríamos decir que la grandeza de Tiferet está en que tiene mucho ego, pero tiene un ego trabajado, en donde el ego lo vuelve a él una persona donde él sabe quién es y se vuelve un excelente conductor de la grandeza de la energía de arriba. Por eso les hablé de la letra Baf, porque la letra Baf tiene la forma de un bastón, tiene la forma de un conducto. Por lo tanto, Yosef es el conductor de la brajá y de la energía al mundo. Y la realidad es que todo lo que cae a este mundo y toda la energía vital que cae a este mundo, cae gracias a la midá de Yesod y gracias a la figura de Yosef. Porque nosotros, lo vamos a ver la semana que entra, nosotros vivimos en Malhut. La dimensión de Malhut es la única dimensión que permite que la energía se materialice. Por lo tanto, en este mundo material, en el mundo de los 5 sentidos, en el mundo de los vasos, las plantas, los pájaros, las computadoras, en el mundo donde materializamos las cosas, que es Malhut, toda la energía que viene desde Akadosh Baruj Hu hasta nosotros pasa a través de Yesod. Por lo tanto, hay un tema muy importante de cómo uno cuida la midá de Yesod. Cómo uno no pervierte la midá de Yesod. Ahora, quiero explicarles algo muy importante. Yesod es una midá increíble, pero es una midá que puede caer la persona en un egocentrismo muy fuerte. Quiere decir, como es tan guapo y es tan inteligente y es tan culto y es tan fregón, el problema cuando una persona tiene tantas midot y cuando tiene los ojos del mundo sobre él, es que esa persona se puede corromper muy fácilmente porque puede llegar a pensar que gracias a él todo está funcionando. Y obviamente, por eso no es la culminación de la energía ahí, porque son personas que tienen un ego muy fuerte. Y el problema que puede caer en Yesod es que la clipá de ser tan hábil haciendo las cosas puede hacer que la persona se vuelva un poco egocéntrica y eventualmente pueda llevar a la idolatría. Y el hecho es que en otros momentos históricos, descendientes de Yosef llevaron al pueblo de Israel a hacer idolatría. Por ejemplo, Yerobam, que es un descendiente de la casa de Yosef, era un rey que tenía todas las cualidades imaginables, pero se sintió tan central en el plan divino que llevó al pueblo a hacer idolatría. Como que él empezó a decidir por él y se le olvidó que él era un conductor perfecto de la brajá de Dios. Quiere decir, se volvió muy esencial su figura para traer la brajá de Dios, y cuando se vuelve algo tan importante, pierde su balance y pierde su función de conducir, y por lo tanto la persona
se vuelve un fin y no un medio. Y cuando algo se vuelve un fin y no un medio, cae en el campo de la idolatría. Hasta la Torá misma puede caer en la idolatría. La misma Torá, si no la vemos como un medio para elevarnos, un medio para conectarnos con Akadosh Baruj Hu, un medio para mejorarnos como personas, y lo vemos como un fin, podríamos caer en hacer a la Torá o a los rabanim en ídolos. Por lo tanto, siempre tenemos que entender cuál es el fin y cuál es el medio. Y Yosef es un medio para un fin. Y el fin que tiene que llevar Yosef es conducir la brajá al mundo. Conducir esa energía y esa riqueza al mundo. Por lo tanto, es una mida muy difícil. Es una mida muy difícil porque tiene toda la tentación, porque constantemente tiene la tentación del éxito, la tentación de la sexualidad, la tentación de tener tanto dinero en sus manos y tanto poder en sus manos. Y es muy difícil tener tanta tentación y no caer en la centralidad de la figura. Por lo tanto, por eso el árbol de la vida no termina acá con Yosef, y por eso el Mesías Ben Yosef no es el ultimado Mesías, sino que tenemos que bajar a Malhut, donde Malhut, la figura central es David, que David no es un tzadik, David es otro tipo de Melech, es otro tipo de personaje que tiene cualidades muy distintas a las de Yesod. Por lo tanto, hasta este momento probablemente seguimos sin entender la importancia de lo que es Yesod, pero ahorita les voy a explicar cosas a nivel cósmico y después a nivel psicológico de cómo trabajar esta mida. Desgraciadamente, estamos mucho más acostumbrados a ver al árbol de la vida y a los parsufim y a los arquetipos con figuras masculinas. Y es un error y no es un error. Y les voy a explicar por qué no es un error. El árbol de la vida, como lo pueden ver ustedes acá, cuenta con 10 sefirot. Y básicamente la única sefirá que es completamente femenina es Malhut. Por lo tanto, el que se personifique acá Abraham, acá Isaac, acá Jacob, acá Moshe, acá Aarón y acá Yosef, no es un error y no es un machismo, sino es porque las midot superiores fueron más trabajadas y más transformadas a través de las figuras masculinas. Obviamente las figuras femeninas hacen posible que estas figuras puedan haber sido trabajadas de manera correcta. Por ejemplo, no podemos esperar de un Abraham tener un hijo como Isaac, que eran opuestos, si no hubiera habido en la mitad una Sara y Meim. Tampoco podríamos haber comprendido que un Isaac tuviera un Jacob si no hubiera sido por la figura de Rivka y Meim. Entonces, las mujeres están en un plano posterior, pero no porque no son importantes, sino porque se considera que las sefirot que van, se los voy a poner de otra manera, las sefirot que van de Gesed a Yesod son la Baf del Shem, del nombre divino, y son masculinas. Porque el nombre divino, que lo tengo acá, y es muy importante que lo entendamos, el nombre divino de Yud Kei Baf Kei es masculino Yud, femenino Hei, masculino Baf, femenino Hei. Quiere decir, Dios es simultáneamente femenino y masculino. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando el mundo de los 6 milenios, desde Adán hasta Yemei Mesías, estamos trabajando con fuerzas masculinas. Por eso los hombres han dominado el escenario de la humanidad en estos años. Pero eso no quiere decir que así va a ser en el futuro. Simplemente nosotros que vivimos una etapa de 100 años, no podemos ver porque la etapa de Baf y la etapa de los 6,000 años va a correr desde Adán hasta Yemei Mesías. Y es masculina. Pero por lo mismo que es masculina, la figura de Yesod
se va a entender mucho más con respecto a lo masculino. Entonces, quiero explicarles una cosa. Él se convierte en tzadik porque él fue shomer et abrit. Él cuidó el brit. Ahora, las mujeres no nos hacemos brit. ¿Por qué no nos hacemos brit? Porque no lo necesitamos. Quiere decir, las mitzvot son aquellas acciones que tiene que hacer la persona para perfeccionarse. Por lo tanto, cuando una mujer no tiene una mitzvah, quiere decir que no tiene que perfeccionar eso porque ya lo tiene perfeccionado. Quiere decir, nosotras tenemos una sexualidad mucho más perfecta que los hombres. Los hombres tienen una sexualidad mucho más defectuosa. Y por eso ellos se tienen que hacer brit, porque ellos se tienen que transformar y perfeccionar cuando nosotros ya estamos y ya somos. Y no tenemos que hacer nada para ser judías. Porque el puro hecho de nacer de una madre judía nos hace judías y nuestros hijos automáticamente son judíos y no tenemos que hacer nada para seguir siendo judías, porque somos judías. En cambio, el hombre se tiene que hacer Brit Milá y tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro y se tiene que casar con una mujer judía para seguir siendo judío, su progenie. Entonces, la realidad es que la figura del Brit está encaminada al hombre porque el hombre es el que se tiene que transformar durante esos 6,000 años para mejorar el mundo y para hacer tikkun. Pero quiero acá sensibilizarlos con algo muy importante, porque la palabra yesod, como pueden ver en la pantalla, es Yud Samach Baf Dalet. En Kabbalah, en el Zohar HaKadosh, la palabra yesod dice, no leas yesod, sino más bien lee el sod del Yud. El secreto de la Yud. Entonces, cuando la persona dice, ¿y cuál es el secreto de la Yud? Se los voy a decir. La Yud es Jochma, es una cualidad masculina, es sabiduría. Pero en términos cabalísticos, es la idea que no tiene nada a menos que penetre en la mente y la mente trabaja esa idea. Es lo que se llama una idea seminal. Es como el eureka. ¡Ay, se me ocurrió algo! ¡Ay, ya tengo la solución a esto! Es una idea que viene de Dios, directamente se implanta en tu mente y la persona dice, ya entendí, pero ahora tiene que trabajar su idea en Binah, que es hey, que es femenino. Quiere decir, el Yud significa a nivel mental una idea que viene del Shamaim y que entra en mi mente. Pero significa en el cuerpo el potencial de una gota de semen. Lo que significa es que la vitalidad humana y donde el ser humano logra parecerse más a Dios y logra ser compatible a Dios es en su manera de que es creativo. Por eso la primera mitzvah de la humanidad es Pru Urbu Humiliotares, reproduzcanse. Pero no nada más es para que haya muchos humanos, sino porque vamos a entender que en este cambio de energía de masculino a femenino está la energía vital de la vida. Por lo tanto, cuando nosotros le llamamos el Sod de la Yud, el Sod de la Yud significa que el secreto de la Yud es el secreto de usar el semen bien. Y usar el semen bien significa que tienes que tener mucho autocontrol. Quiere decir que las personas, los hombres con su sexualidad, tienen un potencial de dar vida y de ser creadores como Dios es un creador. Pero tienen que tener cuidado porque tienen que ser conductores de ese potencial y depositar ese potencial en el lugar correcto. Entonces, Jochma deposita la idea en Binah. Véanlo acá. Vamos a verlo en el árbol de la vida. Jochma, que es la idea seminal, deposita la idea en Binah.
Jochma es masculino y Binah es femenino. Entonces, ¿qué significa esto? Es como que te surge una idea, pero la idea es nada más una idea, no la entiendes. El entendimiento de la idea es que se deposita en Binah y Binah entiende, entonces ya entiende la idea. Entonces, es una fuerza necesaria y por eso a Jochma se le llama Abba y a Binah se le llama Ima. Entonces, lo que quiero explicarles es que cuando una persona va a tener sexualidad, cuando la persona va a tener contacto íntimo, él tiene todo el potencial masculino concentrado en Yesod, que es en la estructura fálica, y la estructura fálica sirve como un conducto para bajar la semilla y la braja al mundo. Pero esa semilla se tiene que cuidar. Entonces, la palabra Yesod significa el secreto de la yud. Y el secreto de la yud es saber depositar la yud en el lugar correcto. Y para poder depositar la yud en el lugar correcto, tiene que entender que el lugar correcto es en su mujer en el momento correcto. No quiere decir que todas las relaciones sexuales tienen que venir a remediar la reproducción, pero en la sexualidad es la forma en la que más nosotros nos parecemos a Kadosh Baruj Hu, como seres creativos, como Dios es creativo, nosotros somos seres creativos, y por lo tanto tenemos que utilizar los recursos que nos da Dios, que es la luz, la brajá, el dinero, las cosas, así como Yosef utilizó todo eso para concentrarlo y utilizarlo para cuando se iba a necesitar, que iba a ser en las épocas de hambrunas. Los hombres en general tienen que desarrollar mucho la midá de Yesod, en el sentido de que tienen que utilizar su semen de la manera correcta. ¿Y qué es utilizar el semen de la manera correcta? Es no desperdiciarlo y no meterlo a donde no lo tienen que meter. Por lo tanto, voy a silenciar porque alguien de repente se desilenció. Y este es un tema delicado y complejo. Un segundito. Es que quiero silenciarla si no puedo. Espérame un segundito. Ya, perdón. Por lo mismo que es un tema tan complicado, es muy importante explicar que toda la energía divina es buena. Toda la energía divina es luminosa. Toda la energía divina es lo que permite que este mundo tenga lluvias, comida, energía solar, que podamos tener familia, que puedan seguir los animales reproduciéndose, las plantas, los ciclos naturales. El problema es que cuando esa energía no se usa bien y se desperdicia esa energía que no entra en el cuerpo de Malhut es el origen del mal en el mundo. Ay. Quiere decir, la energía que entra en la vasija se considera bien, pero la energía que no entra en la vasija, la energía que se sale de la vasija, al no tener vasija, se vuelve el citra de Ajra, el lado del mal. Por lo tanto, a lo mejor les parece muy complicada esta clase, pero esta clase lo que vamos a explicar es que todo ese potencial que Dios le da al hombre, cuando el hombre utiliza ese potencial y lo canaliza para tener una familia, para mantener a la familia, para ser fiel a la familia, entonces todo eso cae como un embudo en Malhut y todo eso se siembra como un campo fértil del bien. Pero desgraciadamente, cuando todo ese potencial está en el hombre y el hombre no lo comparte, o el hombre lo comparte por todas partes, o el hombre lo desperdicia, entonces genera energía suelta que no está encarnada
Y esa energía suelta que no está encarnada en este mundo es el origen de todas las cosas y desgracias de la humanidad. Por lo tanto, no tengo que explicarles mucho, pero si vivimos en un mundo donde la libertad sexual es para todos y donde los hombres pueden ver pornografía todo el día y se pueden masturbar cada instante, y donde la persona no está enfocada en su fidelidad y en su trabajo interno, y es un ser que va acá, va allá, tiene casa grande, tiene casa chica, no hay control, o los hombres que de plano no se casan o no quieren tener hijos, están impidiendo el flujo de energía correcta en este mundo. Y por lo tanto, esa es lo que significa la palabra el Sod del Yud. El Yud es el potencial, y si no se usa bien el potencial para bien, el problema es que cuando Malhut es una vasija gigante, y como ustedes saben, las vasijas nunca quedan vacías. Si no llenas la cosa de algo bueno, se va a llenar de algo malo. Por lo tanto, la vasija es como la silla del poder nunca va a quedar vacía. Si no va a estar un gobernante, en el momento que ese gobernante no esté porque se le acabó su gobierno, porque lo mataron o por algo, va a entrar otro. La silla del poder, la silla de la materialidad, nunca va a quedar vacía. Por lo tanto, cuando una persona no hace lo correcto, las fuerzas erróneas entran y se apoderan de Malhut. Por lo tanto, la posición que tiene Yesod en nuestras vidas, esto es muy cósmico y es muy generalizado y se ve como demasiado etéreo, pero la verdadera fuerza que tenemos con Yesod es nuestra verdadera capacidad de comunicarnos de manera correcta y saber recibir y saber dar. Y no recibir para acumular, porque el que recibe y acumula está rompiendo el flujo de la energía. Por lo tanto, cuando una persona tiene la brajá y tiene la riqueza, si esa persona utiliza la riqueza nada más para ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, es pésimo. Por otro lado, si una persona recibe mucho dinero y se la pasó gastando en todas partes, es pésimo. Esto se aplica mucho a nuestra vida física y a nuestra vida íntima y nuestra vida de nuestras relaciones, porque es el perfecto balance entre cuánto dar, cuánto recibir y tener un balance entre estas dos fuerzas a nivel práctico. Por lo tanto, estamos ahí basando nuestras relaciones entre nuestros hijos. ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto te exijo? Pero entre cuánto te doy y cuánto te exijo, tiene también que haber un balance que cuánto tú también me vas a dar a mí. Quiere decir, aunque la fuente natural es que los padres le dan a los hijos, pues los hijos hay un momento que les tienen que dar a los padres, aunque sea satisfacciones, respeto, cuidados, cosas. Tiene que haber una bilateralidad en las relaciones. Tiene que haber una bilateralidad en nuestra intimidad. No es bueno. Yo nunca quiero y mi esposo siempre quiere y por lo tanto, pues ya ni modo. No, tiene que haber un deseo de dar y de también tener placer. Y de también tú generar placer en la otra persona. No nada más él a ti, ni tú a él. Tiene que ser completamente mutuo. Esto es muy importante porque se podría decir que la disyuntiva más grande que tuvo la humanidad se dio a cabo en su forma de relacionarse sexualmente. Una lectura muy importante que tenemos que hacer del problema del Etz Hadat Tov Berra es que no fue que comieron de un árbol, no fue que comieron higo o comieron uva o comieron esto o comieron el otro. Hemos dicho y hemos tratado este tema desde muchos puntos de vista, pero según el Gaón de Vilna y su alumno Rav Chaim Volozhin, dicen que el problema de Adama Rishon que tuvo
fue un problema de dos cosas. El primer problema es que no se trata de comer, sino se trataba de tener sexualidad. Y el problema no era tener sexualidad, porque el hombre fue diseñado para prurbu milu ataretz, porque el hombre fue diseñado para tener esta intimidad. El problema es que tuvieron intimidad, número uno, antes de que llegara Shabbat, lo cual implica que no estaban completos, no entendían su posición, porque el mundo todavía no se había sido completado. Y el problema más severo que tuvieron es que no tuvieron una relación para encontrarse y para unificarse, sino nada más tuvieron una relación para conocerse y cada quien por separado. Quiere decir, es como si tú tienes una relación con una persona completamente utilitaria, nada más en qué me conviene a mí, quiero tener placer, es casi utilizar a la otra persona sin el deseo de compenetrarte con la otra persona. Y esto es verdadero tanto para Adán como para Java. Cada uno de ellos intimó, pero no con la finalidad de compenetrarse y hacerse una unidad y traer a esta unidad a Dios, sino hicieron un acto sexual egoísta para conocerse a sí mismos y para cada quien satisfacerse sin pensar en el otro. Esto es lo que dice el Gaón de Vilna. Y esto es una cosa muy importante porque la realidad es que nuestro entorno físico, el concepto de que tuvimos que bajar a una realidad material, a una realidad donde impera el caos, el desorden, la enfermedad, la pandemia, la muerte, etcétera, etcétera, que también tiene cosas buenas, pero el mundo material está destinado a estas cosas que no podemos evitar, fue producto de una clipa en el problema que tuvieron en Yesod. Por lo tanto, la corrección a nuestro sentido de sexualidad y a nuestras relaciones puede ser la corrección del problema de el Etzadat. Porque es muy diferente tener una relación para satisfacerte, para sentirte bien, para sacar tu energía, que tener una relación para compenetrarte con la otra persona y generar una energía conjunta. Entonces, quiero compartir con ustedes unas cosas que a lo mejor ya se salen de, ya me pasé mucho de tiempo, pero también empecé tarde. Básicamente, para poder trabajar nosotros la midá de Yesod, tenemos que tener mucho autocontrol. Y no nada más en nuestra sexualidad, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, en nuestra impulsividad. Tenemos que tener mucho autocontrol y para poder tener autocontrol tenemos que tener autoconocimiento. Por lo tanto, todo el trabajo que hemos hecho durante las semanas previas a este momento es un trabajo para conocernos. ¿En qué pie estamos fuertes y en qué pie estamos mal? ¿En qué área estamos débiles? ¿En qué área estamos desproporcionados? ¿En qué áreas estamos con clipá? El trabajo que tenemos que hacer en esta semana es verdaderamente ya traer todas estas fuerzas y decir, ¿quién soy yo en esta semana del Omer? ¿Quién soy yo en esta sexta semana del Omer? Es decir, en la transformación se va a seguir dando porque Bezrat Hashem vamos a tener vida y vamos a tener otros años y cada año va a ser diferente. Pero este año, que tengo una oportunidad única, ¿cuál es mi resumen de estas desbalances que yo tengo en mi sefirot? ¿Qué es aquellas cosas que están mal que me van a impedir crear un fundamento para trabajar en Klal con Malhut? Por eso la palabra Yesod tiene que ver con la palabra fundamento, hasta el Keren a Yesod. El Yesod es como la piedra angular, es el lugar a donde vas a hacer un edificio. ¿Qué tan bien estoy haciendo mi cimentación para hacer mi edificio? Por lo tanto, este tema de autoconocerte
Y este tema de controlarte, nada más puedes ponerte control y puedes trabajar tus desbalances si hay un entendimiento muy profundo de quién eres tú. Entonces, quiero acabar esta clase. Seguramente van a tener muchas dudas. Espero que no haya sido una clase que se salió del huacal. Era mi deseo explicar esto, quizás con un poco más de detalle, pero quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Cuando una persona logra tener autocontrol, aunque sea en una dieta, toma mucha seguridad en sí mismo. Quiere decir, cuando una persona se propone una meta y logra esa meta, entonces la persona está trabajando en Yesod, porque se propone algo, se dedica a algo y pone esa energía y concentra esa energía para lograrlo. Y eso genera una autoestima muy alta. Una de las cosas más importantes de tener logros en la vida es que cosas que te propones, aunque sean chicas, aunque sea, sabes que el día de hoy voy a tener más orden, sabes que el día de hoy voy a hacer esto, o esta semana me propongo hacer esto. Cuando termina la semana y lo logras hacer, eso incrementa mucho tu autoestima. Y eso es parte de lo que es tener un ego sano. La midá de Yesod es una midá donde todo el tiempo nos hablan, hay un problema de tener ego, hay un problema con el ego, hay otro problema con el ego. El ego no es ningún problema. La palabra ego significa yo. Y el ego no es ningún problema. El problema del ego es que es muy propenso a desbalancearse y a tener clipa. La clipa significa que la persona se engrosa, se cree mucho. Y entonces el problema que sucede en ese caso es que cuando una persona es exitosa y le va bien y se propone cosas y las logra, de pronto corta el conducto y piensa que él es la causa de su éxito. Y esto es algo muy delicado porque nosotros sabemos que Yesod lo que tiene que hacer es ser un conducto. Por lo tanto, es una medida muy difícil de balancear de manera correcta. Porque si no tienes ego, eres un Gornish, como dicen en Yiddish, no eres nadie. Pero si tienes mucho ego, eres un egocéntrico y eres un narcisista. Entonces, la verdad es que es un área muy complicada porque la persona tiene, así como en Tiferet tienes que estar todo el tiempo buscando el balance correcto, pues en Yesod también, porque por un lado te tienes que asegurar que eres una persona valiosa, pero por otro lado, ya que estás segura que eres una persona valiosa, tienes que ampliarte y decir, soy una persona valiosa para servir a Dios, para bajar la braja, para otro motivo, no por mí mismo. Entonces, ese es un tema muy importante que tenemos que trabajar. Hay algo muy interesante, con esto quiero acabar la clase. Dicen que cuando la persona va a nacer, antes de que nazca, la persona es pura conciencia. Y dicen que el bebé en el útero materno tiene como que el conocimiento de toda la Torá completa. Y el Midrash dice que cuando el niño va a nacer, viene el Malach Gabriel y le da un golpecito acá, arriba del labio, y se le olvida toda la Torá. Entonces, hay miles de interpretaciones qué significa este Midrash, pero en Kabbalah este Midrash significa que esto, lo que es la nariz, es Yesod, y en algún día les voy a explicar por qué nariz es Yesod, y la boca es Malhut. Y esto es el rompimiento que hay entre Yesod y Malhut, entre lo que sabemos que tenemos que hacer y la acción misma. Entonces, ¿por qué el ángel se ve como un poco de crueldad de parte del ángel? ¿Por qué le pega para que se le olvide? Bueno, le pega para que se le olvide,
porque el motivo de la vida es recordar esa Torah y ese motivo por el cual Dios te mandó al mundo y te mandó a un mundo físico para que logres hacer tikkunim. Por lo tanto, el restablecimiento correcto de nuestra conexión con nosotros mismos es restablecer este frenillo, esta zona de por acá, que es lo que une al Yesod con el Malhut. Algo muy importante que creo que ya no les puedo contar más cosas, pero básicamente creo que con lo que conté en este momento puede ser que tengan muchas dudas. Dejo pendiente en otra clase explicarles algo muy importante de los nombres de Dios, porque el nombre de Dios asociado a Yesod y al Brit tiene que ver con el nombre El Shakai. El Shin Dalet Yud. El Dios de la naturaleza, el Dios de la creación es Breshit Bara Elohim. Entonces Elohim es un Dios como genérico, impersonal, que crea todo. Cada vez que viene la palabra El Shakai, tiene que ver con la capacidad tuya de controlar tus instintos y de controlar tus pasiones y canalizarlas. Ahora, es muy importante que entendamos que en el judaísmo está muy mal visto el extremo control de las cosas, porque, por ejemplo, la abstinencia es pésima, el celibato es prohibido, es más, está igual de mal y cae uno en la clipa si hay completa abstinencia, que hay sí completa deliberación de una liberación sexual. Quiere decir, la tensión que existe entre el control y buscar la intimidad, ese es lo que le da la fuerza al tzadik. Y esto es un tema muy importante porque el nombre del Shakai está relacionado con la Sefirá de Yesod. Y el nombre El Shakai es igual que el nombre Hashem Echad. Y la palabra Hashem Echad tiene la gematria de 39. Y nada más les quiero decir que 39 es el tal. Entonces, de todas las brajot que caen al mundo, dice que el mundo se nutre de pan, lo que es Malhut, más arriba de leche, más arriba de miel, a nivel de Sod se nutre de vino, más arriba de vino se nutre del maná, y arriba del maná cae el tal. Por lo tanto, cuando nosotros queremos trabajar la midá desde un punto de vista de meditación, tenemos que meditar con la palabra tal, que significa el rocío, que significa cómo bajar la brajá de los cielos, la brajá más alta, y bajarla y canalizarla de la manera correcta. Por lo tanto, les dejo la palabra tal, que es Tet Lamed, como la forma que meditemos la palabra, cuando meditemos la midá de Yesod. Hoy y mañana son los últimos días de Yesod, y por lo tanto estamos todavía muy a tiempo de trabajarlo, de meditar y de entender cómo esta midá es la midá que nos va a permitir que tengamos brajá en nuestras vidas, porque cuando Dios ve que eres una persona prudente y eres una persona fiel, una persona fidedigna, eres una persona neemán, entonces Dios te va a dar mucha brajá porque sabe que todo lo que te va a dar lo vas a distribuir bien. Entonces, la midá para poder ser una persona rica, fluida, con brajá, que le vaya bien en la vida y todo esto, depende de la midá de Yesod y depende de nuestro nemanut, que seamos seres confiables. Sé que es un tema complicado, pero estoy segura que hay muchas cosas que son muy importantes para esta clase que nosotros tenemos que trabajar en ellas. No sé si tengan preguntas, probablemente sí, y por favor pregúntenme. ¿Alguien quiere preguntarme por escrito algo? Hola.
Hola, ¿cómo Pongo- estás? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Eh, a ver, Anet, mucho que digerir, o sea, me quedo como con mucha información para digerirla. Sí, Creo que algo que aterricé y creo que me queda como claro es que a fin de cuentas todos somos servidos por Dios con un don, ¿no? Con algo para poder, como dices tú, ser el canal para poder transmitirlo a alguien más. exacto. Y, y me quedo como con eso, encontrar qué es a lo que vengo yo a dar al otro, o sea, con qué fui servida por él Ujú. para poder servir a los demás, compartirlo y no quedarme para que esa energía se vuelva positiva y no se quede, como dijiste tú, en el aire y que entonces sea como no tener estamidad, ¿no? Si yo te doy todo, si Dios me da tal virtud, vamos a decir, Sí, tal habilidad estoy y completamente de me la acuerdo. quedo, no la distribuyo, no le saco provecho a esto y no lo comparto con sí, quedo más como eso, haciendo esa introspección de decir, ¿con qué fui servida? ¿Qué es lo que tengo? Y lo bien que se siente compartirlo y que no se quede nada más en ti ese conocimiento, ¿no? Exactamente. Básicamente, lo que acabas de decir está perfecto. Cuadra de maravilla y me encanta tu participación por eso. Cada persona venimos a hacer una misión de vida. Y ya cuando la persona encuentra la energía y la canaliza de manera correcta, la disyuntiva es compartir esa energía, por un lado no acumularla y no estancarla, porque si la estancas y la acumulas, te creces tanto que te vuelves completamente egocéntrico y te vuelves no un canal, sino te vuelves un banco. Pero por otro lado, tampoco la puedes desperdiciar. Quiere decir, si Dios te da un don y te viene muy fácil hacerlo, tampoco puedes abaratarlo y desperdiciarlo y despertigarlo. Quiere decir, lo tienes que canalizar en el área correcta para que esto sea la función correcta de llevar. Y esto es por eso es el BAF. Es sumamente importante que entendamos que todos los seres humanos estamos normalmente llenos de una energía y muchas veces el problema más grande que tenemos en la vida es que no entendemos cómo canalizar esa energía vital. Pero si nosotros podemos entender cuál es ese don, cuál es esa energía, y una vez que somos como maestros de esa energía, poderla compartir y poderla llevar al lugar correcto de manera accesible también, para que sea en beneficio de todos, porque Malhut, vamos a ver la clase que entra, se nutre de todo lo que se deposita en ella. Malhut no tiene nada de ella misma. Es como Shabbat. Shabbat no tiene nada propio de Shabbat, sino todo lo que ya viene cargándose de los días previos. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces, si es el buen canal, quiere decir que vas a tener el sehut de tener en Malhut y de completar a todo el clal de las cosas correctas. Es una medida muy difícil de entender, pero yo creo que tiene muchas vertientes y tiene muchas áreas donde la gente podemos trabajar, pero yo creo que era muy importante para mí explicarles la importancia de la Nemanut y de la capacidad que tenemos todos de concentrar esa energía y saberla compartir de manera correcta.